La Biblia. Mucha gente cree que es un libro de fe, otros lo ven como una reliquia histórica, pero ¿y si fuera también una de las recopilaciones de documentos más extrañas y fascinantes que existen? Hoy vamos a darle una vuelta a la Biblia, a verla no solo como un texto religioso, sino como un artefacto literario lleno de récords, de personajes súper complejos y sí, de predicciones que son, cuanto menos, asombrosas. Venga, vamos a meternos de lleno. Para empezar, esto no es algo que se escribiera en un fin de semana, ni mucho menos. Se calcula que la colección completa de textos que forman la Biblia tardó unos 1600 años en escribirse. ¡1600 años! Pensemos en eso por un segundo. Es una biblioteca entera, montada a lo largo de 16 siglos. Una auténtica locura. Y claro, no la escribió una sola persona. Fueron más de 40 autores diferentes. Y menuda mezcla, ¿eh? Había de todo. Reyes, pescadores, profetas, un médico, un recaudador de impuestos, cada uno de ellos aportando su propia visión, su propio estilo, a este tapiz de historias tan increíble. Y por si fuera poco, todo esto se escribió a lo largo de 3 continentes distintos, Asia, África y Europa. Esto le da una dimensión geográfica y cultural que es sencillamente enorme. Convierte el texto en una especie de documento antropológico, un reflejo de un montón de imperios y pueblos de la antigüedad. Toda esa diversidad de autores y de lugares se nota y mucho cuando nos metemos dentro de esta biblioteca, porque en cuanto se empieza a mirar con lupa los detalles, los datos curiosos empiezan a saltar por todas partes. Fijaos en este contraste. Dentro de la misma colección tenemos el libro de Jeremías, que es uno de los más largos y densos, y justo al lado, por así decirlo, la tercera epístola de Juan, que es tan corta que se puede leer en menos de un minuto. Es como tener una enciclopedia y una postal en la misma estantería. Y hablando de cosas breves, aquí está el versículo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. Solo 2 palabras. Y es increíble porque en esa sencillez tiene una fuerza brutal. Es uno de esos datos que todo el mundo recuerda por su impacto emocional. Algo súper importante a tener en cuenta es que lo que leemos hoy son traducciones. Los textos originales se escribieron en estas 3 lenguas antiguas. El hebreo para casi todo el Antiguo Testamento, el arameo para algunas partes concretas y el griego koiné, que era como el inglés de la época, para todo el Nuevo Testamento. Y aquí va una curiosidad numérica que es muy llamativa. La frase «no temas» o alguna de sus variantes aparece, según se cuenta, 365 veces, una para cada día del año. ¿Pura coincidencia? Pues, como mínimo, es un detalle bastante poético, ¿no? Y ojo a esto, que para muchos es una sorpresa mayúscula. Hay 2 libros enteros en la Biblia donde la palabra Dios no se menciona de forma explícita. Ni una vez. Son el libro de Esther y el Cantar de los Cantares. Un hecho que, como es de imaginar, ha generado siglos de debates teológicos y literarios. Bueno, dejemos los números y pasemos a la gente, porque la Biblia está llenísima de personajes cuyas historias son mucho, pero que mucho más complejas y sorprendentes de lo que solemos recordar del catecismo. Vale, este número es famoso por otras cosas, lo sabemos, pero aquí el contexto es totalmente distinto. 666 eran los talentos de oro que el rey Salomón, el que se supone que era el hombre más sabio del mundo, recibía cada año. Estamos hablando de una cantidad de riqueza que hoy sería, astronómica. Y esto nos enseña lo complejos que son estos personajes. Salomón es el prototipo de rey sabio, pero su historia es también una advertencia. Toda esa riqueza y sus decisiones políticas, según cuenta el propio texto, terminaron por romper el reino que su padre, David, había conseguido unificar. Aquí tenemos otro detalle que rompe los esquemas. David, el rey más famoso de Israel, el pastorcillo que venció a Goliat, resulta que tenía sangre no judía en sus venas. Su bisabuela Ruth no era israelita. Esto le añade una capa de universalidad a la historia desde sus mismos cimientos. Les presento a Matusalén. Su nombre es básicamente sinónimo de vivir mucho tiempo. Según el Génesis, vivió 969 años. Ahí es nada. Sigue manteniendo el récord de la persona más longeva de la que se habla en la Biblia. Pero a ver, si la edad de Matusalén ya es sorprendente, la historia de su padre, Enoc, es directamente un misterio. No se cuenta su muerte. El texto simplemente dice que caminó con Dios y que Dios se lo llevó. Es uno de los pasajes más enigmáticos y fascinantes de todo el libro, sin duda. Muy bien, cambiamos de tercio. Pasemos ahora a uno de los aspectos más debatidos y, la verdad, más singulares del texto, su parte profética. Vamos a ver un par de ejemplos de predicciones que, según los expertos, se cumplieron con una precisión histórica que llama mucho la atención.
Para hacernos una idea del volumen del que estamos hablando, se calcula que la Biblia tiene unas 2.500 profecías. De esas, se dice que alrededor de 2.000, o sea, un 80%, ya se han cumplido. Vamos a analizar un par de casos muy concretos. Este caso es alucinante. El profeta Isaías no solo predijo que la gran superpotencia de la época, Babilonia, iba a caer, es que dio el nombre de su conquistador, Ciro, y lo hizo 1,5 siglos antes de que naciera. Incluso llegó a describir la estrategia que usaría, la de desviar el río, para poder entrar en la ciudad. Y aquí, otro ejemplo con un nivel de detalle increíble. La profecía sobre la ciudad fenicia de Tiro decía que sus propias piedras y maderas acabarían en el mar. Pues bien, siglos más tarde, Alejandro Magno, para poder conquistar la parte de la ciudad que estaba en una isla, hizo justo eso, arrasó la ciudad vieja y usó los escombros para construir un puente hasta la isla. Cumplió la predicción al pie de la letra. Y claro, si hay profecías sobre el pasado, el texto también nos deja una especie de hoja de ruta para el futuro. Esta parte se conoce como escatología, que es básicamente el estudio de los eventos del fin del mundo, y describe una serie de acontecimientos que, según el libro, todavía no han pasado. La secuencia es compleja, así que vamos a verla paso a paso. Según esta interpretación, todo empezaría con un evento llamado el arrebatamiento, que es la idea de que los creyentes son sacados de la tierra. A esto le seguiría un periodo súper caótico de 7 años, la Gran Tribulación. El punto álgido de esta etapa sería la Batalla de Armagedón, un conflicto a escala mundial que daría paso a la Segunda Venida, el regreso visible de Jesús para instaurar un reino de 1000 años de paz. Y por último, un juicio final que terminaría con la creación de una nueva realidad, una narrativa, desde luego, épica. Así que, al final, la cosa es esta. La Biblia es mucho más que un solo libro. Es una biblioteca entera, con historia, genealogías, poesía, leyes, cartas personales y, como hemos visto, profecías. La pregunta que se queda flotando en el aire es ¿cómo hay que leerla? ¿Como un registro del pasado, como una guía para el presente o como un mapa de lo que está por venir? La respuesta, quizá, depende de cada persona.